Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video educativo de matemáticas para noveno grado. Les saluda la docente practicante Yoseli Raquel Reyes. Es un placer para mí que me acompañen en el siguiente video. Comencemos. Trabajaremos con la unidad 4, semejanza de triángulos, para noveno grado del tercer ciclo de educación básica. Nuestro tema es figuras semejantes. Muy bien, entonces en este video lo que vamos a hacer es definir una figura semejante y esto lo vamos a hacer a través de la ampliación y reducción de figuras. Comencemos con figuras semejantes. Observa la siguiente figura. ¿Saben cómo se llama? Muy bien. Esta es la caricatura de Bob Esponja. Bien, ahora esta figura nos ayudará con la actividad que vamos a realizar a continuación. Para ello utilizaremos un applet de GeoGebra. Observando la pantalla de GeoGebra, aquí tenemos la caricatura de Bob Esponja. También quiero que observen esta herramienta llamada deslizador. Esta herramienta es la que nos ayudará con la actividad que realizaremos a continuación. Muy bien, ahora quiero que observen muy bien qué es lo que sucede cuando yo aumento el deslizador, es decir, lo voy a mover a la derecha. Pueden observar lo que está sucediendo. Yo estoy aumentando el deslizador, pero ahora voy a disminuir el deslizador. Lo voy a mover a la izquierda. Observen qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa cuando yo aumento y qué es lo que pasa cuando yo disminuyo la figura de Bob Esponja. Ahora lo vamos a ver de una manera más dinámica. Voy a activar una animación y quiero que observen lo que sucede. Podemos observar que si aumentamos el deslizador, la imagen de Bob Esponja también aumenta. Y si disminuimos el deslizador, la imagen de Bob Esponja disminuye. Muy bien, entonces con la actividad que acabamos de realizar, vamos a contestar las siguientes preguntas. Bien, tenemos, ¿qué pasó con el tamaño? Pues nos dimos cuenta que al aumentar el deslizador, el tamaño cambiaba, se hacía la imagen de Bob Esponja más grande. ¿Y qué pasaba cuando disminuíamos? La imagen de Bob Esponja se hacía más pequeña. Entonces, en conclusión, nosotros decimos que el tamaño cambió. Ahora, ¿qué pasó con la forma de la figura? Aunque aumentábamos o disminuíamos el deslizador, nosotros notamos que la forma de Bob Esponja se mantiene. Bien, recordemos, esta era nuestra figura original. Ahora, cuando nosotros disminuíamos el deslizador, teníamos una imagen de Bob Esponja más pequeña. Muy bien, pero cuando nosotros aumentábamos, ¿qué es lo que sucedía? Pues teníamos una imagen más grande, pero siempre tenía la forma de Bob Esponja. ¿Qué podemos decir? Pues que la forma se mantiene. Bien, entonces, con lo que acabamos de realizar, nosotros empezamos a definir qué son figuras semejantes. Y entonces,
Una figura semejante es donde conserva la forma, pero ¿qué pasa? Lo que cambia es el tamaño. Recordemos, aquí tenemos nuestra figura original. Entonces, al aumentar o disminuir, siempre conservan su forma. Lo que cambia es el tamaño. Bueno, entonces con la actividad anterior nosotros estábamos definiendo figuras semejantes. Y lo estamos haciendo a través de dos definiciones que vamos a denotar a continuación. Tenemos la definición número 1 que nos dice la reducción de una figura es una nueva figura cuyos lados tienen por medida la medida de los lados de la figura original dividida en todos por un mismo número y se dice que ambas figuras son semejantes. Entonces, cuando nosotros trabajábamos en GeoGebra, al disminuir el deslizador, ¿qué estábamos obteniendo? Pues estábamos obteniendo una figura semejante de la figura original de Bob Esponja. Es decir, estábamos obteniendo una figura más pequeña, pero como conservaba su forma y su tamaño, entonces lo que estábamos haciendo es reducir la figura. Y ahí teníamos dos figuras semejantes, la figura que reducimos y la figura original. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que para indicar semejanza se utilizará el símbolo que vemos a continuación. Bien, entonces para poner en práctica la definición anterior de reducción para obtener una figura semejante, vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Podemos observar nuestra pantalla en GeoGebra. También podemos notar que vamos a trabajar utilizando la cuadrícula. Ahora quiero que observen lo siguiente. Observen la figura y podemos notar que tiene la forma de una flecha. Entonces, esta sería nuestra figura original. De esta figura original nosotros vamos a obtener otra figura semejante, pero reduciéndola. Ajá, muy bien. Entonces nosotros la vamos a reducir a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a medir las medidas de las longitudes de toda esta flecha entre 2. Debemos de conocer cuánto mide las partes de la flecha y luego las vamos a dividir entre 2. ¿Esto para qué? Pues para reducir nuestra figura. Y recuerden que debemos dividir todas las longitudes entre 2. Para hacer esto, entonces nosotros nos vamos a auxiliar de la cuadrícula y de la regla. Desplazamos la regla que está en centímetros y vamos a medir cuánto mide esta parte de aquí. Que nosotros podemos decir que esto sería la base de la flecha. Entonces, moviendo la regla, vamos a medir y decimos entonces, podemos observar que la base mide 4. La base de la figura original. Ahora, si nosotros vamos a construir la nueva figura, sería dividir esta base entre 2 y 4 entre 2 me da a 2. Entonces desplazamos la regla y nos vamos a auxiliar de las herramientas de GeoGebra. ¿Para qué? Pues para construir la base de la flecha. Vamos a empezar con la base de la flecha. ¿Y cuánto debe de medir la base de la flecha? Pues ya dijimos que al reducirla a la mitad debe de medir 2. Entonces vamos a trazar una base de 2 centímetros. Muy bien. Entonces aquí nosotros ya tenemos la base. Ahora vamos a seguir midiendo todos los lados de la flecha porque a todos los vamos a dividir entre 2. Ajá. Esta parte de aquí mide 4. Y esta también mide 4. Entonces, al reducirla a la mitad, pues entonces nos va a quedar
4 entre 2 es A2. Entonces, la parte de nuestra nueva figura, al reducirla, pues, mediría ¿cuánto? Mediría 2. Entonces, movemos la regla y medimos 2 centímetros de aquí y 2 centímetros. Entonces, ahora trazamos un segmento y también lo trazamos en el otro. Ahora nosotros ya tenemos esta parte de la flecha. Lo podemos observar. Ahora, ¿qué nos falta? Pues ahora vamos a medir, en este caso sería la punta de la flecha. Entonces vamos a colocar nuestra regla y esto nos mide 2 centímetros. Al reducirlo a la mitad sería 2 entre 2 a 1. Entonces, aquí nos mediría ¿cuánto? 1 centímetro. Muy bien. Entonces, ahora lo trazamos con nuestra regla. Esto mediría 1 centímetro. ¿Por qué? Porque esto mide 2 y 2 entre 2 nos queda 1. Volvemos a mover nuestra regla y medimos aquí también porque son todas las longitudes de la flecha. Entonces, esto mide 2, por lo tanto, esto nos mediría 1. Movemos la regla y marcamos 1 centímetro. Ahora miramos, esto mide 1 centímetro, ajá, y esto medía 2 centímetros y 2 entre 2 nos queda 1 y lo podemos comprobar que tenemos 1. Ahora vamos a medir. Bien, entonces ahora vamos a medir cuánto mide, pues este segmento, esta parte de aquí mide 5 centímetros. Al reducirlo a la mitad, nos quedaría ¿cuánto? 2.5. También vamos a medir esta parte de aquí. ¿Cuánto mide? Mide 5. Entonces, también nos quedaría 2.5. Vamos a mover nuestra regla. Bien, moviendo nuestra regla, entonces vamos a medir y vamos a trazar la parte de arriba de la flecha. Ajá. La estamos también reduciendo a la mitad. Ahora trazamos. Y también lo hacemos en el otro lado de nuestra parte de la flecha. Nos estamos auxiliando de la regla para medir muy bien cuánto es que miden las partes de la flecha. Ahora, entonces voy a terminar de trazar y vamos a ver la nueva. Vamos a trazar esto uniendo los puntos que marcamos. Nosotros podemos observar que tenemos una flecha, pero está reducida. Aquí tenemos nuestra figura original y esta es la figura semejante que la obtuvimos mediante la reducción. Dividimos las medidas de esta flecha entre 2 y es así como obtuvimos pues las figuras semejantes. Y aquí teníamos nuestra primera definición que vamos a obtener de figuras semejantes a través de la reducción. Bien, y entonces con el ejemplo anterior que trabajamos en GeoGebra, nosotros comprendimos mejor la definición número 1. Pero ahora vamos a trabajar con un segundo ejemplo para
terminar de comprender la definición. Bien, entonces observemos. Bien, observamos que tenemos pues lo que tenemos es un pentágono regular. Tenemos la figura A y tenemos la figura B. La figura A es nuestra figura original y pues la figura B es una reducción a la mitad de la figura A. Entonces nosotros vamos a comprobar que la figura B en realidad es una reducción de la figura A y entonces sería una figura semejante. Recuerden que para explicar una reducción vamos a dividir todas las longitudes de esa figura, en este caso del pentágono regular. Y como es un pentágono regular, nosotros sabemos que tiene 5 lados y que sus 5 lados miden lo mismo. Entonces basta con que conozcamos un lado del pentágono. Ahora vamos a saber cuánto mide un lado del pentágono de la figura A, es decir, de nuestra figura original. 1. Entonces vamos a utilizar, vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces el lado de un pentágono mide 4. Y como es regular, pues todos sus lados miden lo mismo. Ahora, aplicar una reducción a la mitad, vamos a dividir 4 entre 2. Y 4 entre 2 es A2. Entonces, la figura B, para decir que es una figura semejante de reducción a la mitad de la figura A, sus lados deben de medir ¿cuánto? Pues deben de medir 2. Ahora vamos a contar para verificar que eso es cierto. 1, 2. Muy bien. Y como es un pentágono regular, entonces ya sabemos que todos sus lados miden 2. Entonces nosotros podemos decir que la figura B es una figura semejante a la figura A. ¿Y cómo la obtuvimos la figura B? Pues de una reducción a la mitad. Ahora nosotros vamos a utilizar el símbolo de semejanza para indicar que son semejantes. Decimos que la figura A, es decir, la figura original, es semejante a la figura B, a la reducción de la mitad. Y lo denotamos como lo vemos a continuación. La figura A es semejante a la figura B. Bueno, pero ahora hablaremos de la definición 2 que también descubrimos en la actividad número 1 cuando trabajamos con Bob Esponja. ¿Y qué era? Pues acuérdense que primero trabajamos con reducción, pero nosotros también ampliábamos el deslizador y sucedía algo diferente. Entonces, a la definición que llegamos es que la ampliación de una figura es una nueva figura cuyos lados tienen por medida la medida de los lados de la figura original multiplicada en todos por un mismo número y se dice que ambas figuras son semejantes. Muy bien. Entonces, esta definición nos dice que también podemos obtener figuras semejantes a través de la ampliación. ¿Y cómo vamos a ampliar? Pues vamos a saber primero la medida de la figura y esa medida la vamos a multiplicar y vamos a multiplicar toda la figura por un mismo número, ya sea por 2 o por 3 y lo vamos a hacer con toda la figura. Pero también lo vamos a ver con un ejemplo para que tengamos más clara la idea. Bueno, entonces continuemos trabajando con un ejemplo para comprender mejor ampliación para obtener una figura semejante. Observen que tenemos siempre la misma flecha, es decir, vamos a seguir trabajando con la flecha. Y vamos a aplicar una ampliación al doble. ¿Qué significa ampliar al doble? Pues ampliar al doble significa que vamos a multiplicar por 2 todas las medidas de esta flecha. Todos los lados de esta flecha nosotros lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 2 para aplicar una ampliación al doble. Muy bien, entonces siempre vamos a empezar con la parte de abajo que nosotros dijimos que le íbamos a llamar base. Debemos de saber
cuánto mide o cuál es la medida que ya nos dan para nosotros poder ampliarla. Ah, muy bien. Entonces, esto nos dice que esta base mide 4. Si yo la quiero ampliar al doble, entonces, ¿cuánto debe de medir mi nueva base si esta base mide 4? Ah, voy a multiplicar esto 4 por 2. ¿Y 4 por 2 cuánto es? Es 8. Significa que mi nueva base de la figura que estoy construyendo va a medir ¿cuánto? Pues va a medir 8. Como lo vemos a continuación. Ajá, pero recuerden que tenemos que medir toda la figura y a todo eso lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, si esto mide 4, al ampliarlo al doble, ¿cuánto va a medir? 4 por 2, 8. Entonces recuerden que esto debe de medir ¿cuánto? 8. Ahora, si este lado mide 4, también 4 por 2 es 8. Entonces, ¿vamos a qué? Vamos a trazar, pues, ¿qué? Un segmento que mida aquí 8, que sería nuestro lado de la flecha. Ajá. Entonces, esto nos quedaría aquí, miren, aquí está el 8. También vamos a hacer lo mismo con este lado. Vamos a medir ¿cuánto? 8. Y aquí lo tenemos, miren, 8. Ahora vamos a trazar ese segmento. Vamos a mover la regla y vamos a trazar ese segmento. Esto mide 8 y esto mide 8. Vamos a medir con la regla para asegurarnos que es la medida correcta. Recuerden que esto debe de medir 8 y lo podemos comprobar. Miren, 8. También miren, esto debe de medir 8 y exactamente mide 8. Ajá, aquí ya tenemos esta parte de la flecha, pero todavía nos falta medir cuánto esto y luego aplicarle la ampliación. Bien, entonces midamos un poco con la regla siempre para que la utilicemos. Ustedes lo pueden estar practicando en casa y luego enseñar la evidencia de su trabajo. Esto mide 2 y esto mide 2. Al ampliarlo al doble, ¿cuánto debe de medir? Ah, pues al ampliarlo al doble, esto me debe de medir ¿cuánto? 2 por 2, 4. Acuérdense que estamos aplicando una ampliación. ¿Y esto cuánto debe medir? 4. Ahora vamos a utilizar la regla para comprobar que en realidad mide 4. Miren, 4 y 4. Entonces ahora trazamos el segmento. Y acordémonos que esto mide 4. Ahora solo nos falta la punta de la flecha. Ajá. ¿Cuánto mide esto? Mide 5. Entonces, ¿cuánto debe de medir mi nuevo segmento? Pues debe de medir 5 por 2, 10. Ajá, muy bien. Entonces vamos a medir con la regla. Y dijimos que va a medir 10. Entonces esto nos quedaría por acá. Ajá. Ahí tenemos, miren, que esa parte, esa nos mide 10. Ahora, ¿cuánto debe de medir esta parte de la flecha? Esta parte de la flecha también tiene que medir 10. Y miren, nosotros podemos observar que mide 10. Entonces, ahora trazamos el segmento. Y ahora pueden observar y pueden darse cuenta de que
de que ya tenemos una nueva figura semejante. ¿Por qué decimos que es semejante? ¿Recuerdan que por qué decimos que es semejante? Porque ¿qué? Mantiene la forma. Lo que está cambiando es el tamaño. Y lo que pasa con el tamaño es que se está ampliando al doble, pero siempre sigue siendo una flecha. Entonces por eso decimos que son figuras semejantes. Entonces ahora lo vamos a trazar. Y ahí está, miren, tenemos nuestra figura original y tenemos nuestra figura semejante que la obtuvimos a través de la ampliación. ¿Y cómo lo hicimos? Pues todas las medidas de esta flecha la multiplicamos por 2. Y hasta aquí pues tenemos claro que es una ampliación al doble. Continuemos, recordemos que entonces estamos trabajando con la definición 2, que es la ampliación de una figura y que lo hacemos al multiplicar toda esa figura por un mismo número. En el caso anterior, nosotros ampliamos la figura al doble, pero para que lo tengamos todavía muy claro, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el pentágono regular. Bien, recordemos todo lo que dijimos anteriormente, que como es pentágono regular, mide lo mismo. Pero ahora, si yo le quiero obtener una figura semejante de este pentágono, que lo llamo figura A, yo quiero obtener una figura semejante ampliada al doble, ¿qué significa? Pues que todos los lados de este pentágono lo voy a multiplicar por 2, pues que yo quiero una ampliación al doble. Y para esto es necesario que yo conozca cuánto mide cada lado de este pentágono. Pero como es regular, basta con que sepamos uno. Vamos a medir entonces. 1, 2, 3, 4. Bien. Si un lado del pentágono mide 4, todos miden 4. Ajá. Entonces, al ampliarlo al doble, ese 4 lo voy a multiplicar por 2. Y 4 por 2 es 8. Ahora 8 sería la nueva medida de mi pentágono que estoy obteniendo como figura semejante. Vamos a ver la siguiente imagen y podemos comprobar, vamos a medir cuánto mide un lado de ese pentágono. Y recuerden que si estamos aplicando una ampliación al doble, entonces esto debe de medir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pues verificamos que sí, que estamos obteniendo una ampliación al doble. Que todos los lados de ese pentágono, ¿cuánto miden? Miden 8. Entonces, la figura B es una ampliación al doble de la figura A. La figura A es la figura original y la figura B es la figura semejante que obtuvimos. Y siempre utilizando el símbolo de semejanza, que nos vamos a acostumbrar a utilizarlo, vamos a decir que la figura A es semejante con la figura B. Bueno, concluyendo ya con el tema. Recuerden que estábamos definiendo figuras semejantes a través de ampliación y reducción, pues obtuvimos figuras semejantes reduciéndolas a la mitad y ampliándolas al doble. Y también conocimos el símbolo de semejanza. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar mucho en el estudio de la unidad 4, semejanza de triángulos. Para que sigan practicando, pues les voy a dejar la siguiente tarea. Bien, entonces ustedes van a dibujar en cuadrícula, siempre vamos a utilizar la cuadrícula, van a dibujar un rectángulo que va a tener los vértices A, B, C y D. Y van a marcar los puntos en el vértice A 1,1, en el vértice B 5,1, en el vértice C 5,7 y en el vértice D 1,7. Bien, al dibujar ustedes su rectángulo, les debe de quedar de la siguiente manera. Se pueden auxiliar de la imagen para dibujarlo. Acuérdense que estamos trabajando en cuadrícula. Bien, luego, ¿qué es lo que van a hacer?
pues lo que van a hacer es que van a reducir por la mitad ese rectángulo, pero también lo van a ampliar al doble. Es decir, la medida de estos lados del rectángulo, ustedes van a ver cuánto mide. Primero lo van a reducir a la mitad, es decir, van a dividir entre 2. Luego van a hacer otra figura y van a ampliarlo al doble, es decir, lo van a multiplicar por 2. Y también al final recuerden siempre denotarlo con el símbolo de semejanza. Bien, entonces ustedes para que se auxilien, pues pueden pausar el video y yo les dejaré las respuestas al final de cómo les debe de quedar la construcción de sus figuras semejantes. Bueno, entonces su tarea debe de quedar de la siguiente manera. Al reducirlo a la mitad, debe de quedar como lo ven en la imagen. Y al ampliarlo al doble, también nos debe de quedar como lo ven a continuación. Y recuerden también denotarlo con el símbolo de semejanza. Y esto pues ha sido todo en este video. Muchas gracias y pues me acompañen en un próximo video. Hasta pronto.